Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 7 al 13 de agosto, y tiene por título: Usted puede alcanzar sus metas espirituales. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Qué lucha tenemos muchos? Muchos luchamos por alcanzar nuestras metas espirituales, ya que en su mayoría son muy difíciles de cumplir. Por ejemplo, hacer oraciones profundas y más a menudo llegar temprano a las reuniones. Tenemos que tomar en cuenta que una meta espiritual es cuando nos ponemos como objetivo servir a Jehová y hacerlo feliz. Por ejemplo, mejorar en el ámbito de la lectura de la Biblia y en alguna faceta de nuestra adoración son algunos ejemplos de metas espirituales que nos podemos proponer. Veamos la pregunta número 2. ¿Por qué no debemos desanimarnos si tenemos una meta espiritual que aún no hemos alcanzado? No debemos desanimarnos si tenemos una meta espiritual que todavía no la hemos llegado a alcanzar, porque hay que estar conscientes de que incluso una meta más pequeña que la nuestra requiere tiempo y esfuerzo para ser alcanzada, y el hecho de que no nos rindamos demuestra que valoramos mucho nuestra amistad con Jehová. Por otro lado, debemos ser realistas a la hora de plantearnos si está dentro de nuestras posibilidades poder cumplir la meta que nos propusimos. En esos casos podríamos plantearnos una meta más fácil de cumplir. Vamos a pasar al primer subtítulo. Es muy importante estar motivados. Veamos la pregunta número 3. ¿Por qué es importante estar motivados? Porque cuando estamos decididos y motivados a lograr alcanzar una meta, hacemos todo lo posible para cumplirla, y será mucho más llevadero y sencillo cumplirla. Veamos la pregunta número 4. ¿Qué podemos pedirle a Jehová? La hermana Norina pasó por una desmotivación a la hora de alcanzar su meta de dirigir un curso bíblico, porque sentía que no era buena maestra. Lo que le ayudó fue pedirle a Jehová constantemente que le brindara esas ganas que necesitaba para poder dar cursos bíblicos. Pudimos ver al final que Jehová le respondió, ya que consiguió dar 2 cursos bíblicos. Veamos la pregunta número 5. ¿En qué podemos meditar para estar más motivados? Por ejemplo, Pablo meditó en cómo Jehová demostró amor, paciencia y misericordia, aun cuando él en sus inicios era perseguidor de cristianos. Inclusive lo asignaron como apóstol a las naciones. Al recordar la bondad inmerecida que recibió de parte de Dios, lo impulsó a servirle de toda alma. Por otro lado, una hermana de Honduras cuenta que su deseo de ser precursora se hizo más fuerte cuando recordó cuánto la amó Jehová, en cómo la cuida y la protege. De la misma manera, nos sentiremos más motivados a alcanzar nuestras metas si meditamos en lo que Jehová hizo por nosotros. Veamos la pregunta número 6. ¿Qué otra cosa nos ayudará a estar más motivados? Otra cosa que nos ayudará a estar más motivados es centrarnos en las ventajas que disfrutaremos al alcanzar nuestra meta. Por ejemplo, un hermano llamado Tomás cuenta que cuando ve que tiene muchas razones para alcanzar una meta, le es menos probable que se dé por vencido. Eso es algo que nosotros podemos hacer. Veamos la pregunta número 7.
¿Qué hicieron Julio y su esposa para alcanzar su meta? Julio y su esposa siguieron el consejo de Proverbios 13:20. Se juntaron con personas sabias, las cuales la ayudaron a cumplir con su meta de mudarse a un lugar de necesidad. De hecho, en la experiencia vemos que sus amigos ya habían logrado cumplir con metas parecidas y que los apoyaban cuando lo necesitaban. Por eso, siempre es bueno que busquemos buenas compañías en la congregación, ya que nos ayudan a seguir sirviendo a Jehová y nos brindan ánimo para poder cumplir con nuestras metas espirituales. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Cuando no nos sentimos motivados. Veamos la pregunta número 8. ¿Qué podría pasar si solo nos esforzáramos cuando nos sentimos motivados? Vemos al mismo hombre en el velero remando. Puede ser que el viento no sopla con la misma fuerza, o tal vez que el viento esté ausente. Aún así, como él quiere llegar a su destino, comienza a remar con esfuerzo. Esto nos hace ver que, aunque con desmotivación podemos seguir adelante, poniendo esfuerzo y empeño de nuestra parte, para así alcanzar nuestras metas espirituales. Veamos la pregunta número 9. ¿Está bien que nos esforcemos por alcanzar una meta si no tenemos ganas de hacerlo? Si está bien que nos esforcemos, y lo sabemos por lo que dice 1 Corintios 9, 25 al 27. Allí Pablo nos mostró que, aunque fuese algo cansado luchar por mejorar en nuestras cualidades o en el ministerio, trae buenas recompensas. De hecho, Jehová lo recompensó por su duro trabajo. Por eso, debemos seguir fijándonos en los beneficios de seguir luchando para alcanzar nuestras metas espirituales. Veamos la pregunta número 10. ¿Cuáles son las ventajas de esforzarnos por alcanzar una meta, incluso cuando no nos sentimos motivados? Una de ellas es que Jehová se pondrá contento, ya que le pusimos amor a una actividad en la que nos faltaba motivación, y así como recompensó a Pablo, Jehová también nos bendecirá a nosotros el esfuerzo que hagamos. Salmo 126, 5. Dice que los que siembran con llanto cosecharán con gritos de alegría. Este texto trae un mensaje muy animador, ya que aunque es cierto que en muchas ocasiones que trabajamos en nuestras metas espirituales sin motivación, Jehová bendice nuestro esfuerzo, y cuando vemos eso, puede que nos llegue esa motivación que tanto necesitamos para seguir adelante. Veamos la pregunta número 11. ¿Cómo nos ayuda Jehová a tener más autocontrol? Un ejemplo de cómo Jehová nos brinda autocontrol, lo vimos en la experiencia del hermano David, que le pidió Jehová tener autocontrol para lograr su meta de ser más constante en su estudio personal. Y vemos que lo ayudó, ya que comenzó un buen programa de estudio personal y sigue con él. Veamos la pregunta número 12. ¿Cómo nos ayuda Eclesiastés 11:4 a alcanzar nuestras metas espirituales? Este texto nos ayuda a ser realistas y ya no esperar tener las circunstancias perfectas para comenzar nuestro camino para cumplir con nuestras metas. De hecho, en el texto se hace referencia que si un cosechador actuara solo cuando vea que hay condiciones perfectas, estaría perdiendo el tiempo por sus decisiones. De la misma manera, no debemos esperar condiciones perfectas, porque puede que nunca nos decidamos a actuar. Veamos la pregunta número 13. ¿Cuáles son las ventajas de ir de menos a más? Las ventajas es que nos hará más fácil cumplir una meta que para nosotros es demasiado grande. Por ejemplo, leer la Biblia en un año, podemos hacer como Tomás y leer unos párrafos al día y meditar en ello.
Puede que ni nos demos cuenta y lleguemos a leer toda la Biblia y así cumplir con dicha meta. Vamos a pasar al tercer subtítulo. No se desanime ante los obstáculos. Veamos la pregunta número 14. ¿Qué obstáculos podríamos enfrentar? Puede que ocurra un suceso imprevisto, un problema que nos desanime, que cometamos un error que nos aleje de la meta o simplemente estemos cansados como para seguir. De hecho, en Eclesiastés 9:11 dice que a todos les llega algún mal momento y algún suceso imprevisto. Por lo tanto, no nos debe extrañar que nos pase algo que nos retrase o nos quite el tiempo que es necesario para cumplir con nuestra meta. Veamos la pregunta número 15. ¿Por qué no nos damos por vencidos ante los obstáculos? Porque así le demostramos a Jehová que queremos complacerlo y que Él se pondrá muy feliz. Aunque, como dice el Salmo 145:14, Él nos ayudará a enfrentar los obstáculos, sobre todo aquellos que nos hacen caer o encorvarnos por el desánimo. El hermano Philip nos muestra que no debemos fijarnos en las veces que nos caemos, sino en las veces que nos levantamos y seguimos. Por lo tanto, es bueno recordar que un paso atrás no es una derrota y que siempre podremos seguir adelante. Veamos la pregunta número 16. ¿Qué nos pueden enseñar los obstáculos? Por un lado, nos enseñan qué cosas hacer para que dichos obstáculos no nos detengan. Relacionando a esto, tenemos el texto de Proverbios 27:12, que nos aconsejan a ser prudentes en caso de ver si un peligro se acerca, o en este caso, un obstáculo. De esta forma, estaremos pendientes para poder esquivarlo. Veamos la pregunta número 17. ¿Por qué deberíamos tener presente lo que ya hemos logrado? Deberíamos tener presente lo que ya hemos logrado, porque como menciona Hebreos 6:10, Jehová no se olvida de nuestras obras y del amor que le pusimos al realizarlas. Por lo tanto, nosotros debemos tener también presente lo que ya hemos logrado, y eso nos ayudará a seguir adelante. Veamos la pregunta número 18. ¿Qué debe hacer mientras avanza hacia su meta? Mientras avanzamos en nuestra meta, debemos seguir rumbo a cumplir con esa meta trazada. Como dice Gálatas 6:9, debemos seguir haciendo el bien y disfrutar del trayecto que nos llevará a cumplir con nuestra meta espiritual. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Qué respondería? Pregunta 1. ¿Qué nos ayudará a estar más motivados para alcanzar una meta? ¿Por qué? Si estamos decididos a lograr lo que nos hemos propuesto, nos esforzaremos al máximo, ya que la motivación es como el viento que empuja un velero. Si el viento sigue soplando, es más probable que el velero llegue a su destino, y si sopla con fuerza, es posible que llegue antes de lo esperado. De manera parecida, cuanto más motivados estemos, más probable es que alcancemos nuestras metas. Pregunta 2. ¿Qué podemos hacer cuando nos falta motivación? Tal como el marinero encuentra la manera de seguir adelante cuando no hay viento, nosotros también podemos seguir esforzándonos por alcanzar nuestra meta, incluso cuando nos falte motivación. Claro, esto requiere esfuerzo, pero vale la pena. Pablo se obligó a hacer lo que Jehová esperaba de él, incluso cuando no se sentía motivado. De esta forma, le estamos dando a Jehová algo que bendecir. Pregunta 3. ¿Cómo debemos ver los obstáculos?
Debemos ver los obstáculos como oportunidades para aprender. Es por eso que el párrafo menciona una situación en forma de pregunta, que dice, ¿qué es que podría cambiar para que ningún obstáculo nos vuelva a detener? Y si es que todavía no hemos podido alcanzar nuestra meta a pesar de muchos intentos, el párrafo también nos anima a que sería mejor cambiar esa meta, y ver si esa meta que nos propusimos es razonable para nosotros. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo, y que Jehová los bendiga y proteja siempre.